Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros. Ahora para hablaros un poquito de los celtas. Este tema es largo y controvertido, no os podéis imaginar, porque es que yo, yo creo que es que se llama celta muchas cosas que no son celta. Celta es como el final de la prehistoria que tiene unas características comunes. Pero resulta, yo tenía asociado a los celtas cuando estudié de pequeñita a las culturas de Hallstatt, no, Hallstatt y Latén, es como el ABC de los celtas, ¿no? Y a partir de ahí, pues digamos, había variedades, subvariedades, recontravariedades y tal. Bueno, y tenía asociado que los celtas pues eran pues Escocia, Gales, Irlanda, los asturianos, un poco también los portugueses, la Bretaña, etcétera, etcétera. Bueno, que habían venido del Cáucaso. Eso es lo que yo creía, pero ahora resulta que digo, bueno, a ver si no cuento y meto la pata, porque los arqueólogos, mirad, se mueven con hipótesis. No tengo nada que reprocharles, pero claro, conforme se van haciendo nuevos descubrimientos, ahora hay muy de moda el hacer análisis, ¿cómo se dice? Del ADN, en los cementerios, de los descubrimientos, etcétera. Bueno, conclusión de las conclusiones. Hay un señor, está oyendo, está leyendo cosas, digo que no, porque claro, yo me sé una versión de la historia, pero todo parecido con la realidad, mera coincidencia. En primer lugar, al paso del tiempo, primero se le daba mucha importancia a nivel arqueológico, yo qué sé, pues las incineraciones, los cubos que se encontraban, el que era una sociedad muy jerarquizada, que después se vio que sí, que era una sociedad muy jerarquizada, el que pensaban en el más allá, eran politeístas, que son invasiones indoeuropeas que venían ¿cómo se llama?, del Cáucaso y que irradiaron hacia adentro. Sí, son indoeuropeos, de acuerdo, pero estamos al final de la prehistoria, estamos en el 900 antes de nuestra era y resulta que pues no fue así. O sea, los indoeuropeos, de acuerdo, hubo una invasión indoeuropea que llegaron, etcétera, pero no, nada. Después, esta cultura celta, según desde hace 50 o 70 años, con lo cual llevo atraso, y lo que estudiamos en la escuela, no nada, va un poco también atrasadísimo, pues resulta que no, que es que digamos, esta cultura celta, bueno, es lo que dicen en Oxford, en Cambridge, porque son de ellos, y que se irradia, o sea, todo lo que es el Atlántico, lo que es Portugal, sobre todo en la parte, digamos, de Portugal, la parte norte, Galicia, Asturias, los cántabros, ahora me diréis alguno de vosotros que sabré mucho de Celta, que no, pero bueno, mirad, yo lo último que he leído es eso. Así que el que tenga algo que decir, que me corrija, que yo estaré encantadísima. La zona, o sea, la zona atlántica, y que, digamos, ahí se genera la zona atlántica, un poco el centro de Europa. Ahí se genera, sobre todo en la zona atlántica, lo que es la Bretaña, Portugal, un poquito el Cantábrico español, o sea, Inglaterra, Escocia, Irlanda, y de ahí irradia hacia el Cáucaso, la Anatolia, etcétera, etcétera, en Centro Europa y tal. Esa es la última versión que he leído. Entonces, claro, las cronologías se encajan, o sea, el 900 antes de Cristo, la época de hierro, porque resulta que esta gente pues utiliza pues espadas, son sociedad siempre estoy colocando los pies, son sociedades muy aristocráticas donde está muy marcada el estamento social, y entonces sus armas son muy importantes. Entonces te entierran con tus armas, ¿no? Pero en función de las armas que tienes, pues tienes más categoría social y hay gente que no tiene pobrecillo ninguna arma. No sabemos si es que eran siervos, esclavos o sencillamente que quebraron, su patrimonio quebró. No lo sabremos ni lo sabremos nunca. Pero en función de las armas que dejan. Y después tienen también, es que no me acuerdo cómo se llama, terque o tuerque, algo así, que era como una especie de collar que llevaban los hombres y las mujeres muy poderosos, los aristócratas. Entonces, esta cultura acaba, los celtas, con los romanos, que los barren. Pero bueno, se queda un sustrato que dice que hasta el Cantar del Mío tiene un sustrato celta. Yo no lo sé, pero mirad, no podía imaginar la cantidad de tonterías que se dicen de los celtas. Hubo una época que hubo una celtofilia y después otra época una celtofobia. Se dicen muchas barbaridades. O sea, los romanos lo que hacían es que cuando se quedaban con el tuerque, ese como se llame, se lo pegaban al pectus, que lo llevaban en el cuello, que era un síntoma de aristocratismo. Y después los romanos, mirad, romanos y griegos tenían un concepto de los celtas, de estos centroeuropeos, de que eran unos blanquillos borrachuzos, yo creo que siguen por ahí todavía, y que
y que eran bruticos, que eran gente que eran brutas en sus costumbres. Tenían la mano larga para los cuchillos, también os digo, porque hacían convites, hacían banquetes y entonces los aristócratas probaban su elocuencia uno con otro, ¿no? Y entonces, claro, pues en uno de los banquetes que chinchó mucho uno al otro, cogió, que ya le había ganado y se llevaba la parte del cerdo más interesante, cogió el cuchillo y se lo cargó. Y se vino con la cabeza del contrincante. Lo que pasa es que se ha visto, sobre todo, es que no me acuerdo cómo se llama el señor especialista, que me parece que es de Oxford, y Larry, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama de apellido. Bueno, pues este señor hace un estudio diciendo que en realidad los celtas son ellos y que se irradia, que proviene por supuesto de indoeuropeo, y que se irradia al Cáucaso y la Anatolia. Pero bueno, ¿por qué decía yo esto? Así, porque los celtas realmente, bueno, pues estaban tenían los druidas que tienen mala fama, pero es que no dejaron nada escrito. No creen en la transmigración de las almas. Iba a deciros algo, pero se me ha ido de la cabeza, porque he estado leyendo y oyendo muchísimas cosas sobre los celtas y al final ya es un toto revolutum. Ya os digo que yo me quedé en Hallstatt y Latén y hasta ahí la cosa llegaba. Así, los romanos. Pues que la visión, claro, tener en cuenta, con el paso de los años se le ha dado más importancia al asunto filológico, porque mira, la filología, o sea, la lengua, el estudio de la lengua, entonces sí que había una lengua celta. En España también hay un sustrato, hay una lengua celta. Otra cosa es que España se funciona, que no saben si es una mala traducción de los romanos, porque había un periodo, digamos, una zona que era celta, como si dijéramos que llegaba de media España para arriba, y los que estamos de media España para abajo, o sea, cruzaba la España en diagonal, o sea, prácticamente el Mediterráneo no éramos tan celtas. En fin, porque parece que los celtas venían como más de sitios fríos, más de Centro Europa, el Atlántico, etcétera. Se movían más eso. Pero la verdad es que esta gente eran bastante nómadas. Yo de los celtas, cuando se oye eso de música celta, eso es mentira, no existe esa música celta, ¿qué tal? Que no es cierto, de verdad, que se han inventado, yo qué sé, una identidad de cartón piedra, yo qué sé yo. Sí que hay una influencia de la lengua celta, etcétera, etcétera, y de la cultura celta, está el gaélico, está en fin, montones de cosas, pero yo qué sé, por ejemplo, en Irlanda se hablaba una lengua celta, pero sin embargo no tenían un patrón de los celtas de comportamiento. Después los celtas son durante una época, hasta que aprenden un poco del caballo y tal, eran buenos orfebres, buenos bruñidores, pero tuvieron una época también, eran muy, ¿cómo digamos?, muy nómadas. Y tuvieron una época, bueno, también utilizan, les fascina muchísimo el caballo, van a ser unos jinetes maravillosos y además les van a hacer todos los estribos a los caballos que algunas veces van a ser de plata, etcétera. Ellos van a tener muchísima influencia también en los escitas. Entonces, el problema de los celtas es que se ha hablado tanto y con tan poco rigor que hasta qué punto podemos hablar de que hubiera un patrón celta. Pues sí. Entonces, como os he dicho, en estos 50 70 años de cuando yo estudiábamos otras cosas, pero no tengo más de 70 años ni más de 60. Entonces, claro, pues te quedas alucinando pues, con las cantidades de barbaridades y de errores que hemos estudiado y tienes que borrar totalmente eso y poner otros nuevos. Que es que se le ha dado y se le da muchísima importancia en la arqueología al tema filológico. Porque hay una lengua, como no hay un patrón de conducta, porque obviamente si había una idea del politeísmo, de que se entierran con su arma, de la vida en el más allá, etcétera, pero no hay un patrón exactamente que podamos decir, porque está, pues yo que sé, en España está la cultura de las pellozas, la cultura de los castros en el norte, o sea, en el norte de Galicia la cultura de los castros es la mejor conservada del mundo, porque ellos en la última etapa de lo que son los celtas hay muchísimo oppidum. Hay también en Ávila, y que eran los pequeños, o sea, los castros que eran relativamente pequeños, que tenían una base de piedra y tenían después una parte, una chocita, apenas había calle, pero después tienen otras oppidum que sí que son más sofisticadas en cuestiones urbanísticas. Y por eso digo que es que hablar de Celta es como algo muy, muy gigante, muy tal. Bueno, voy a hacer una pequeña, os voy a hablar un poquito y el resto lo voy a poner en el blog, porque de esto habría muchísimo, muchísimo que hablar, de verdad. Y por favor, no os quedéis con ese tipismo barato y facilón de los celtas que no tiene nada que ver con los celtas. Y bueno, voy a contaros un poquitito
hacer un esquema de lo que es cronológicamente los celtas, que en eso está todo el mundo converge, que es a partir del año 900 están los celtas al tener la mejor tecnología, que es el hierro, que es por la cual pueden imponerse a los demás a través de espadas, a través de lanzas, y pues digamos se hacen los poderosos de la época. Pero después cuando se enfrentan, aunque eran muy aguerridos y hacían como un ritual antes de la batalla y después de la batalla, un ritual antes de la batalla y después tenían como unos cuernos que se llamaban cárnica, algo así, que eran como unos tubos hacia arriba y que aterrorizaban a los enemigos. Tenemos la guerra de la Galia de César, de Vercingetorix, y César cuenta lo violentos, pero claro, cuando, por muy aguerridos que sean, por muy salvajes que sean, por muy buenos guerreros, porque después los romanos, que no son tontos, los van a contratar, y los griegos también los contratan de mercenarios en la caballería, porque eran muy buenos jinetes. Eh, no sé lo que iba a deciros más de esta gente, que por muy buenos guerreros que fueran, cuando se enfrentaban a un ejército táctico como el César, pues, o como el romano, que era un ejército bien organizado, con unos legionarios, con unas cortes, con unas tal, pues no tenían nada que hacer, porque se los comían con papas, porque esto eran, iban cada uno a la suya. Y bueno, y diciendo estas palabras, a ver si os cuento la cronología. Bueno, entre 800 y 450 antes de nuestra era, está la cultura Hastad, que yo creo que lo hemos estudiado todos de pequeños, que es la primera cultura material celta. Dicen que hay un grupo también anterior que entierra en cajitas. Bueno, después está el 450 antes de Cristo, al norte de los Pirineos, que está la de la Tent, que esa está en Suiza, la zona de Suiza. Eh, Hay muchas cosas que se mantienen celtas, Francia muchísimo, yo qué sé, Irlanda, Escocia, Alemania, tienen muchos rasgos generales. Bueno, en el 390 de Cristo hay un saqueo por parte de los celtas. Los romanos, hay un saqueo de los galos, el 390 a.C., comandados por Breno. Después está el 150 a.C., se inicia la última fase del desarrollo urbano, que es el de la Oppidum, que se proliferan mucho las ciudadcitas de los celtas. Después está el 133 a.C., pero yo digo que cuando llegan los romanos borran a los celtas del mapa. Y los romanos, que son las crónicas que nos dejan los romanos y los griegos, pues salen mal parados porque los ponen de bruticos, de gente muy bebedora, de gente muy violenta, de gente muy brutal, que eran rubios, altos, pero que vivían por y para beber y que eran gente poco sofisticada. Yo creo que siguen. Bueno, en el 133 a.C. está la caída de Numancia y el fin de la guerra celtibérica. En España lo de celtíbero es una cosa que no está clara, porque los romanos, para referirse en España, que son, como os he dicho, las fuentes que tenemos, para referirse en España, porque el Mediterráneo donde yo vivo se mimetizó con Roma porque nos encantaba. Realmente cuando hay progreso, pues ahora nos mimetizamos con los norteamericanos porque son la potencia, ¿no? Te fascinas con lo poderoso, ¿no? Pero la zona celta de España tenía que mandar ejército cuando querían ir a una mina y tal, porque ellos no les parecía a los romanos ninguna cosa del otro mundo. Nosotros construíamos cosas y tal. Pero entonces, en esas limex, en esas fronteras que hay entre los celtas y los íberos, pues no se sabe si es una mala traducción de celtíbero para referirse a las... En fin, no lo sabremos nunca. Después, entre el 58 y el 51 antes de Cristo, si realmente se dio ese solapamiento entre celta e íbero. Entre 58 y 51 antes de Cristo, Roma selecciona la mayor parte de Europa céltica del sur del Rin. Claro, después van a ser la guardia pretoriana de César, que eran como los bodyguards, los guardaespaldas, que decía que era muy aguerrido. Después está el 60 después de Cristo, fracasa la rebelión de Boudica y Britania queda bajo el control de Roma. En Europa Central, yo creo que César, yo que me tocó traducir la de Bellum Gallicum, de la guerra de la Galia, entonces pues ahí se playa con los sanguinarios que eran los celtas, porque normalmente en la guerra la gente lo que hace es que toma prisioneros, intercambia prisioneros. De vez en cuando se cargan alguno porque quieren, yo qué sé, por sadismo, ¿no? Pero los celtas no perdonaban ningún prisionero. Había un ritual antes de la batalla y otro ritual después en el cual se cargaban todos los prisioneros. Y todos los animales, menos los caballos, que les encantaban, porque para ellos los caballos, aparte de buenos jinetes, y los representaban en caballos de hierro,
porque eran buenos bruñidores, etcétera, buenos orfebres, buenos joyeros, llevaban lo que se llama unas fíbulas, que era para pillarse la capa o los trapos, para cerrársela para el frío, lo tenemos. Eh, no sé por qué decía esto. Hoy se me va de la cabeza todo. En Europa Central, la Edad de Hierro está en la sucesión de la cultura de Hallstatt y Latein, como lo he dicho, que eran las conocidas, las que yo conocía, que se corresponden con la formación y maduración. En Inglaterra, no sé si en Escocia, no sé si lo habéis visto, hay como unas torres de la época de los celtas que no se saben para qué servían. No se saben si eran, digamos, lugares tan al lado del mar. Son unas torres altísimas y se mantienen estupendamente, ¿no? Y eso que hace una temperatura horrorosa. En Escocia hace un frío que pa' qué, y unos vientos que ni te cuento. Bueno, pues son como unas torres como de ladrillo y piedra que están erigidas y se mantienen desde hace 2000 y pico años y son celtas y no tienen idea de para qué era. No saben si es como si dijéramos una torre vigía que te mantenía, con la cual podía, digamos, avisar al resto, pues son grandecitas, ¿eh? O era simplemente una especie de lugar donde te guarecías por si venía peligro, donde se podían guarecer X familias ante el peligro, que también puede ser. Es como si fueran faros, pero más grandes, más anchos, donde cabe animales, cabe gente, etcétera. Una torre ancha. Bueno, ¿por dónde iba yo? Las sociedades celtas eran muy, muy belicosas, muy violentas, incluso entre ellos, que fueron totalmente conquistadas con Roma porque Roma tenía un ejército muchísimo más sofisticado. Voy a contar un poquito y después el resto lo pongo en el blog para que lo podáis leer quien quiera. Durante la Edad de Hierro aproximadamente, entre los años 1200 y 5000, y 500 antes de Cristo, buena parte de la Europa no mediterránea está ocupada por los celtas, por el conjunto de poblaciones celtas, que es lo que dice este señor de Cambridge, que realmente se exportó esa cultura de lo que es el Atlántico hacia Europa. Estos habían venido del Indo, pero la cultura celta va de allí, o sea, de izquierda a derecha. Eh, bueno, todas hablan diferentes lenguas, pero hay un sustrato común que es la familia céltica de todas esas lenguas, y comparten un trasfondo ideológico que era común, reflejado en una serie de divinidades comunes, y además tienen todas druidas. Rinden culto a determinadas festividades religiosas. Ellos eran muy amantes de la naturaleza, eran fieles servidores de la naturaleza. Para los romanos, una pena que los druidas no dejaran nada escrito. Para los romanos, los celtas, junto con los germanos, encarnan al bárbaro del norte. Lo ven como gigantes rubios, de piel blanca, violentos, borrachos y primitivos. Yo creo que los italianos y los españoles lo seguimos viendo así, porque como los que vienen aquí se emborrachan. Bueno, este cliché que hacen de los escritos que tienen condiciona los comienzos de los estudios sobre los celtas, claro, porque si de hace 2000 años te dicen que eran unos bárbaros, unos borrachuces, unos bebedores, pero en la última década de la revisión crítica de los textos y las fuentes clásicas, especialmente los trabajos de arqueología, han permitido superar esa visión. Poco lo han hecho en ingleses, que son celtas, lagarto, lagarto. Y bueno, porque los romanos de alguna forma los caricaturizan. Hoy sabemos que las poblaciones celtas poseen un nivel de complejidad determinadas poblaciones celtas, porque actuaban como los vikingos. O sea, había celtas que asaltaban y atracaban. No sé. Bueno, conocían bien la fundición, después con el tiempo se fueron sofisticando, conocían bien la metalurgia, se fueron sofisticando y conocieron bien el urbanismo. Y esto permite hablar de una civilización celta, sí, pero eran bruticos. De hecho, los romanos se lo merendaron a la primera, todo, ¿eh? Los diversos grupos que habitan en extensos territorios de la Céltica, que es el territorio ocupado por las celtas, que se extiende desde Irlanda hasta los Balcanes y la península ibérica, media península ibérica. Mi zona no, lo que estábamos pegados al Mediterráneo no. Están muy fragmentados políticamente, no hay un esquema común, son muy diferentes. Y es prácticamente seguro que no comparten una identidad común. Se le llama celtas, bueno, vale. Aún así, es posible esbozar una cierta visión de conjunto, porque las diferentes sociedades célticas son jerárquicas, muy aristocráticas, se marca mucho, como he dicho antes, las clases sociales, y en ella destaca el papel predominante de una aristocracia que ejerce sus dominios sobre los demás, sobre una mayoría de hombres libres dedicados principalmente a la agricultura, aunque también existen artesanos, hay buenos orfebres.
hay también comerciantes. No hay duda de que los nobles celtas se distinguen por consagrarse a la guerra, pero resulta también muy importante subrayar que en un primer momento, en el periodo de Hallstatt, estos nobles justifican su posición de privilegio sobre todo por el acceso a productos de lujo cuyo origen era el Mediterráneo y que mercadeaban, obtenidos mediante el comercio, como queda reflejado en las tumbas principescas con unos nombres impronunciables. Me estoy quitando la pierna de aquí, que resulta que es como de ratán y me pincho. Las tumbas de Hostov y Hochschild o algo así, pues es alemán, Hochimel o algo así. Durante este periodo se desarrolla. Mirad, en la antigüedad había más tráfico de comercio del que nos creemos, ¿eh? Yo lo he visto por Egipto y lo he visto también por los pueblos del Mediterráneo, por, yo qué sé, por los fenicios y tal. Había, bueno, los fenicios que eran muy negociantes, pero no sirve el ejemplo. Pero quiero decir que cuando un material les interesaba, no iban al fin del mundo a conseguirlo, ¿eh? Durante este periodo, además los celtas hacían un tipo de embarcaciones que le llamaban cosidas y que ponían la madera y la unían no sé cómo y con esos barcos navegaron bastante, conocían la navegación, bueno, navegaron bastante, no se fueron a América, pero quiero deciros que, que también costeaban bastante y hacían bastante intercambio. Durante este periodo se desarrolla una primera fase de urbanismo con la aparición de asentamientos de Habsburg y Johannesburg o algo así, que con sus murallas, barrios y espacios colectivos asemejan bastante a auténticas ciudades. Ya os he dicho que los restos célticos mejor conservados del mundo están en Galicia. Hasta hace, quizás en Inglaterra algunos trozos. Hasta hace unos años se equipara al mundo celta de los castros, únicamente con lo de la cultura de Latén. Cuando yo estudié, se hablaba de los celtas y se asociaba con Latén, que está documentada arqueológicamente en un amplísimo territorio que se extiende desde Irlanda del Norte hasta los Balcanes. Pero es que el viaje fue al revés, fue de aquí a allá. Pero en la actualidad da más peso al factor lingüístico, le da más valor al factor ideológico, al factor filológico, porque los niños desde la primera infancia crean la conciencia a través de la lengua, o sea, crean lo que va a ser, eh, ¿cómo se llama? La cosmovisión del futuro individuo. Por eso después, en la época del nacionalismo, en el siglo XIX, decían, somos una lengua, somos una nación, ¿no? Por eso hay tanto vínculo entre los griegos y los alemanes, son los filósofos, porque tienen lenguas muy complejas y muy racionales, ¿no? Bueno, eso dice. Quiero deciros que una lengua supone una cultura y entonces eso es muy determinante. Entonces, para cohesionar lo que es esta amalgama de lo que llamamos celta, que es un poco heterogéneo, pues lo que se le ha dado, digamos, el patrón que ha imperado ha sido el de la lengua, el filológico. Así, dentro de los celtas se pueden incluir diversos pueblos de la península ibérica, como son los celtíberos, los célticos del sureste. Pues no sé cuáles son los célticos del sureste, que quedan fuera de la cultura de Latén. Bueno, aquellos centros urbanos, es que tener en cuenta que los celtas en aquella época eran los que tenían la tecnología, el hierro, y eso era imprescindible para hacerle los bocados a los caballos, imprescindible para tener una espada, para poder cazar, en fin, estamos saliendo de la prehistoria. Bueno, aquellos centros urbanos se abandonan durante los siglos, el año 500 a.C., con el paso de la cultura de Hallstatt a la de Latén. La sociedad adquiere un carácter mucho más rural, con un hábitat disperso compuesto por multitud de granjas, alquerías se hacen más sedentarios porque eran bastante nómadas. Dicen que las tradiciones nómadas que tenemos en España vienen de los celtas. En cada una de estas casitas vive una familia. La aristocracia celta atenúa su carácter guerrero. Aparecen fuentes escritas en el mundo grecorromano al protagonizar una fulgurante expansión militar que tiene como momento más dramático el saqueo de Roma por los galos, que después Roma con César se va a vengar hacia el año 390 a.C. y el ataque al famoso santuario de Delfos. Yo soy la pitonisa de Delfos. En el 279. Es que Delfos estaba lleno de tesoritos, que la gente era un lugar de espiritualidad. Entonces la gente pues iba por una enfermedad, iba por montones de cosas, iban los reyes, iba la gente común, ¿no? Y entonces ponían exvotos. Entonces Delfos es Delfos es ombligo, ellos consideraban que eran el ombligo del mundo y había como una piedra que lo simbolizaba, ¿no? Entonces aquello como en un lugar de espiritualidad, pues no había ejércitos
defendiera. Y sí, estaba lleno de tesoritos, se había urbanizado alrededor, había anfiteatros, etcétera, etcétera. Estaba, pues la gente pues iban con enfermedad y cosas, ponían en voto y entonces a lo mejor regalaban a la pitonisa o al sacerdote, regalaban para el templo pues joyas, porque llegó a haber más de una pitonisa, que eran las sibilas, ¿no? Bueno, lo de arrasar el templo de Delfos fue el 279 a.C. Delfos venía funcionando mucho tiempo detrás. Bueno, además de participar en este tipo de expediciones de saqueo, porque actuaban como los vikingos, lo que pasa es que ahora se han santificado como los vikingos, que ahora dicen que son ecologistas. Muchos guerreros celtas se incorporan como mercenarios, como he dicho antes, a los ejércitos helenísticos, pero también a los romanos, como equites, o sea, caballería. Eran aguerridos y además de eso eran buenos jinetes. Esta actividad bélica marca a sangre y fuego en el imaginario colectivo la visión de los celtas como bárbaros feroces. Por otra parte, en este periodo los celtas llevan a cabo verdaderas migraciones en las que se desplazan grupos de familias al completo. La consecuencia de estos desplazamientos es la implantación de poblaciones celtas en zonas del valle del Danubio, al norte de los Balcanes, incluso fuera de Europa, en la península de Anatolia. Anadolú, que le dicen los turcos. No sé lo que iba yo a contar. Ah, sí, pero mira, los romanos pasan por monarquía, república e imperio, ¿no? Pero en la primera época, tú eras un quíbite romano, entonces el Estado, por decirlo entre comillas, te pedía tu hijo mayor que iba a ir en el ejército, que a lo mejor llevaba un siervo y tal, que le ayudara, y después cuando volvía, digamos, se repartía un botín en el cual tú también ganabas. Pero con el tiempo, estos padres no les gustaba mucho que su hijo mayor, porque podían no venir, tenía grandes posibilidades de morir, porque ¿cómo se llama? Los legionarios eran gente que a los 25 años se les jubilaba y se les daba casa, tierra y tal. Pero la gente bien no necesitaba ir a la guerra, ya eran ricos de nacimiento. Entonces lo que hicieron fue pues sustituir a este individuo pues cogían un celta o cogían tal. Al final el Imperio Romano, con el paso de los siglos, estuvo en manos de bárbaros y eso de alguna forma el Imperio Romano de Occidente es lo que le hizo caer, porque ya estaba en manos de terceros, ya no eran unos cuantos. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra, pues UK más bien, pues contrataron, que eran muy aguerridos, pues a Saxon, a los alemanes, ¿cómo se llamaban? A los holandeses, que le decían de otras frisones, pero que los frisones son de una zona de Holanda, pero lo llamaban frisones, las vacas frisonas, me suena, ¿no? Los contrataban porque los italianos no aguantaban, los romanos no aguantaban el clima horroroso del Londinium, ni a los pictos, ni... Entonces cada vez más fueron delegando, porque eran más poderosos económicamente, fueron delegando las tareas más peligrosas y más tal en manos de terceros. Y claro, al final los terceros se los comieron con papas. Decayeron por mil motivos. Entre ellos yo creo que el más grande de todo, el cristianismo. Fue el que se cargó el Imperio Romano totalmente. Lo disgregó, el fanatismo cristiano. Me van a matar aquí. Bueno, me van a censurar. Bueno, voy a seguir contando los celtas. Ahora es cuando se puede, cuando estamos hablando, cuando los celtas han pasado, digamos, de nómadas sedentarios, cuando mejor puede apreciarse el funcionamiento de la cultura aristocrática céltica basado en los principios del honor y el estatus, y llevan lo que os he dicho, el tuerque, que es como un collar, que eso supone un collar de oro, que después los romanos se quedan con ellos y se lo pegan como un trofeo en el pectus de metal, los legionarios. Bueno, un elemento clave de la organización de estas sociedades y que muchos otros del mundo antiguo, incluida la romana, en el establecimiento de relaciones clientelares entre un individuo poderoso y el patrón y un individuo subordinado a él, a este cliente, el vasallaje, esta relación desigual. Sí, lo que se empieza a hacer es que el patrón lo que te da a cambio de un cierto vasallaje es que construye un castillo y tú te refugias. O sea, fijaros ya, esto implica obligaciones por parte y parte, por las dos partes. Mientras que el patrón otorga a sus clientes protección y sustento, como va a pasar en el medievo, mediante la cesión de tierra, el cliente se compromete a obedecer al jefe y servir en su ejército. Estas redes clientelares, digamos, estos ejes de jerarquías que ya se establecen con los celtas, permiten a los aristócratas acumular séquitos de centenares de seguidores, incluso en miles de casos más extremos. Bueno, y a partir del siglo II antes de nuestra era se invierte la tendencia expansionista que es cuando crean la oppidum,
en los siglos anteriores y los diferentes territorios de la Europa céltica empiezan a caer uno tras otro, sometidos por la agresiva República Romana, que estaba muy bien organizado su ejército, comenzando que hacían la guerra solamente en primavera y verano, después en invierno se iban a los campamentos de invierno, comenzando por los celtas de Hispania, y nuestra, ¿cómo se llamaba lo que hay en Soria? No me acuerdo. Ay, bueno. Bueno, solo Irlanda y Escocia se sustraen al dominio romano. Pero a los romanos no les gustaban los climas tan fríos y si no tenían nada que ofrecer, pues ahí los dejaban. Bueno, pero porque muchas veces dicen, bueno, es que los vascos rechazaron a los... ¿Pero qué se le había perdido a los musulmanes, a los romanos, a los griegos en el País Vasco? Nada, pues, un frío horroroso, un clima del demonio, a cambio de nada, pues sale allí. Pero no, no es que lucharon y perdieron, no, es que no le iba, o sea, la, la, el Imperio Romano llegaba donde llegaban decían ellos, la viticultura, el vino, las parras. A partir de cuando hace más frío, pues ya no interesa, no era gente civilizada. Bueno, es un error interpretar esa fase final de la civilización como un periodo de decadencia. Al contrario, entonces cuando se produce, digamos, un último impulso en la evolución de los celtas, que está caracterizada por una nueva fase de desarrollo urbanístico, como os he dicho, de los oppidum, que se plasma en la aparición de decenas de centros urbanos chiquititos. Hay algunos que son más grandes y más sofisticados, con mejor urbanismo, que están fortificados, los llamados ópidas. Me parece que es neutro segunda. Este crecimiento urbano se basa, porque ópida es plural, se basa en un fuerte desarrollo de las actividades económicas como la agricultura, la producción artesanal, el comercio y probablemente el aumento demográfico. Ellos son los que crean el arado, todo lo que van a ser la azada, el pico, son trabajadores del hierro. Lo que pasa es que el caballo no les sirve para los trabajos de campo porque le oprime la tráquea, no es un animal para trabajo de campo. Cabe preguntarse qué camino habrían seguido estas personas, estas poblaciones, si no hubieran llegado los romanos, si no hubiera habido una expansión romana, si hubieran detenido su desarrollo, porque los celtas su desarrollo lo detuvieron de forma violenta. Bueno, se lo detuvieron. Durante la transición entre época de Hastal y Latán, toma forma la panoplia o armamento estándar de los guerreros celtas al norte de los Pirineos, que es una espada de hierro de doble filo. Después ellos también inventan, que los romanos se lo copian enseguida, la cota de malla. ¿Sabéis? Los guantes esos que se ponen los carniceros, que si se dan, no se cortan. Pues eso que llevaban por el cuello y tal, porque te pegan un estocazo y no te hacen nada. Una o dos lanzas con punta de hierro y un escudo grande de madera de forma ovalada. Los aristócratas llevan algunas piezas extras de equipo defensivo, como cascos, armaduras, la escultura, claro, porque eran más costosos. La escultura del guerrero de Glauber muestra una armadura que se parece a la del linotórax griego, o sea, una protección de lino endurecido. Le ponían a ese lino le ponían aceite que debía oler a demonio y se lo ponían de ropa. Pero cuando vinieron los romanos aquí a España a conquistarla, la Hispania, que eran todos del Umbro, eran legionarios del Umbro que influyen en nuestra lengua, pero claro, ellos tienen también un trasfondo de una zona de Italia. Y después en nuestro país se abre la lengua en diferentes direcciones, como el portugués, el galaico-portugués, el asturiano, el catalán, etcétera, etcétera, que es la forma en que el latín se abre, que interactúa con el sustrato anterior, ¿no? Bueno, pues esa protección que hay de lino, endurecido cuero, que le echaban como una grasa, era porque resistía la lluvia y resistían el frío. Entonces, cuando llegan los romanos, imitan eso porque pasaron un frío horroroso, sobre todo por la zona de arriba de Castilla, que son un poco, no son muy estepas, porque claro, nosotros en el clima mediterráneo somos subtropicales. Bueno, a partir del siglo III a.C., el cambio es más habitual protegerse con una cota de malla, que es un tipo de defensa que probablemente inventado por celtas, probablemente, no se sabe, y que los romanos copian enseguida rápidamente, se sigue usando hoy. Gracias a sus contactos con las culturas mediterráneas, la organización militar celta fue ganando en sofisticación y en complejidad, lejos de simples bandas de matones, que es lo que eran. Sus contingentes son verdaderos ejércitos compuestos por diferentes
unidades que cuentan con estandartes para identificarse. Puede que recibieran órdenes acústicas de la trompa esa larga que tiene, producida por las famosas cárnices que aterrorizaban a los enemigos. Los romanos estaban aterrorizados antes de empezar la batalla. Al final le ganaban, pero estaban aterrorizados. Vercingetorix, ¿acordáis de Asterio Belli? Pues esos son celtas, cuyo enervante sonido, sumado al clamor de los gritos de los guerreros, además se pintaban las caras también como objetivo, era desmoralizar al enemigo. Para los celtas la guerra era una actividad ritualizada totalmente, que incluía la realización de ceremonias antes de que empezara la batalla y después. A menudo la de después era repartirse el botín y cargarse a los prisioneros. Qué buena gente era después del combate. Los caballos eran muy apreciados en las diferentes sociedades celtas y este era un animal caro de mantener y claro, como la nuestra, porque caballero viene de caballo, es que puede mantener un caballo y no se puede utilizar para tareas agrícolas, pues los arreos empleados en la edad de hierro comprimen la tráquea de, aparte que los caballos son delicados, se resfrían, son muy delicados, hay que darle buen grano para que estén delgados y musculados. Bueno, imposibilitan que se tirasen el arado limitado por el peso que podían arrastrar porque la collera no se introdujo en Europa hasta a la Alta Edad Media, o sea, por esta razón los caballos terminan por convertirse en un animal de excelencia de los aristócratas, pero lo único que pueden permitírselo. Pero los romanos capitalizaron esa gente que montaba bien a caballo y no tenía caballo, porque los pusieron de equites. Los caballos tienen un papel destacado en la guerra. En un primer momento se emplean para tirar carros de guerra, pero son ligeros. Normalmente se usa una pareja de animales en cada carro. Lo hemos visto en los circos romanos, ¿no? Es a partir del siglo IV a.C. cuando aparecen verdaderas unidades de caballería, los equites, y del hecho los celtas juegan un papel muy importante porque tienen mucha reputación como jinetes, como os he dicho, en todo el mundo antiguo, especialmente entre los romanos, que a menudo los van a emplear como ejército de choque, como mercenarios, para reforzar su débil caballería, su débil arma de caballería. En el mundo celta, el valor del caballo no se limita al plano material, también pueden desempeñar un importante papel religioso que está evidenciado por la existencia de divinidades de los caballos, que son como la Epona Gala, que es que te lleva al otro mundo cuando mueres el caballo, cuyo culto se extiende por todo el Imperio Romano, o también los tartesos le dan mucha importancia a los caballos, o a la cultura irlandesa de Macha. Además, los caballos concebidos como un psicopompo, que es un ser que que conduce a la alma, a los difuntos, hacia el otro mundo. Lo mismo que los egipcios te llevan en una barquita, pues esto te lleva el caballo. Y se les representa como tal en los relieves. O sea, es un animal muy mágico. Es que es mágico. Eh, no sé qué deciros más. Eso, en Francia hay relieves de esto, ¿eh? Para los celtas la caza, así, les gustaba muchísimo los jabalíes, a mí también me encanta. La caza deja de ser una fuente de obtención de alimentos, cazaban muchos jabalíes, y se convierte en una actividad eminentemente aristocrática, al tratarse de una ocupación peligrosa y violenta que a menudo se practica a caballo. Representa un excelente entrenamiento para la guerra, así como un escenario para el lucimiento de los participantes, de la habilidad y de la fuerza. Las presas más comunes son los jabalíes, que es un animal que simboliza, anda que los jabalíes como no tienen, ¿cómo se dice? Eh, en su estómago parásitos, es peligroso algunas veces. Animales que simbolizan tanto, casi todos los animales que viven sueltos por ahí, muchas veces tienen parásitos. Eso es peligroso para los seres humanos porque te comen su carne. Bueno, el jabalí simboliza la hospitalidad y bueno, ellos cazaban también ciervos, venados, corzos, gamos y en menor medida también zorros y lobos. Qué manita más larga tenían, porque eso no se puede comer, los zorros son muy pequeñitos. Bueno, está documentado el empleo, pero bueno, lo que hacían era lucirse, que eran muy hombres. Está documentado, empleaban perros de caza adiestrados y según el geógrafo, eso ya lo habían metido los fenicios, lo habían traído de Egipto, los podencos nuestros, los galgos y todo esto, yo tengo uno. Según el geógrafo Estrabón, los perros de caza criados en Britania se exportan a Roma y como sucede en la mayoría de sociedades, la aristocracia celta utiliza la propiedad y la exhibición de joyas para demostrar y al mismo tiempo justificar su posición de privilegio en la jerarquía social. Entre los celtas está muy extendida la costumbre de enterrar a sus muertos con sus armas, con un ajuar funerario, en el que los ornamentos utilizan un lugar preferente porque ellos creían en el más allá, lo que permite localizar sus tumbas un gran número de objetos de lujo, tanto joyas personales como adornos para los arreos de caballos. Sí.
que lo hacían muchas veces de plata. Estas piezas se aprecian tanto por estar hechas con metales preciosos como oro, ¿verdad? Que tener los arreos del caballo de oro tiene narices, ¿eh? Como por la excelencia de los trabajos de los orfebres que la han creado. Ellos utilizan también, creo que la cera perdida, ¿eh? Uno de los tipos de joyas más relacionados con los celtas son los torques que os he contado, que son como, que es un collar que los romanos tenían como que tiene formas como muy variadas, pero es utilizado por otros pueblos como los tracios y los escitas. Y el ejército romano lo empleaba como recompensa para sus soldados, aunque en este caso los soldados se los pegaban al pectus. Bueno, el torque es con seguridad el símbolo de autoridad, el símbolo aristocrático de prestigio de los aristócratas celtas. Por eso lo llevan hombres y mujeres para marcar las clases sociales. Figura igualmente de manera sistemática en las representaciones de divinidades como las que se pueden contemplar en el famoso caldero de Ganstrup. Eso es muy famoso. Las faleras, que son discos ¿cómo se llama? Decorativos de los arreos, las fíbulas, que es lo que utilizan para pegarse la ropa, era como una pincita que se ponía para sujetar la ropa, y los espejos son otros componentes de ajuar aristocrático celta. Los romanos se hacen con muchas de estas cosas, ¿eh? Y los lucen, los que los artesanos dan cuenta de sus habilidades. Bueno, después en los banquetes se exhiben su oratoria, no lo voy a contar, y el que gana se lleva el mejor trozo del cerdo. Hay muchísimas cosas más que no os voy a contar porque llevo ya 40 minutos y es demasiado. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.